Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Hola, bienvenidos a una semana más. Y pues cada vez estamos más cerca del fin de temporada, de fin de año, de Navidad y de todo esto que a todos les encanta, ¿verdad? Entonces, del consumismo, como dirían por ahí. Entonces, pues vamos a arrancar con este capítulo. Este tema es un tema que a mí en particular pues me gusta mucho. Son como muchas interrogantes que de pronto es como de órale, ¿no? Y involucra muchas cosas, como en muchos capítulos se los hemos dicho, y creo que en esta etapa de la que vamos a hablar el día de hoy, pues aún más, abarca pues lo social, lo biológico, lo fisiológico y lo psicológico, ¿no? Lo cultural creo que no se queda atrás, y pues es un tema, la verdad, que es bastante interesante, y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia o de la pubertad, y acerca de todos los cambios que vienen con ella, ¿no? Tanto psicológicos como sociales, y qué pasa en el cerebro de un adolescente. Así es, creo que es una fase de nuestro desarrollo súper importante porque pues terminan todas estas cosas de niños, a lo mejor de jugar, de no preocuparnos, a lo mejor de no tener responsabilidades, y pues ahora con la adolescencia empiezas a crecer, a tener más estas responsabilidades, abrirte al mundo, a empezar a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Sobre todo, creo que sobre el futuro, o sea, de hacia dónde vamos a ir, y creo que es una de las etapas del desarrollo más importantes. Es donde se forma nuestra personalidad, donde empezamos a crear nuestro criterio, donde creamos nuestros pensamientos y decimos si queremos seguir con esa línea o queremos cambiar ciertas situaciones. Así es, y pues como por ir adentrándonos un poquito al tema, creo que si eres papá y tienes un prepuberto o ya una de las adolescente como tal, pues creo que esta información sería pues como muy útil. Si conoces a alguien que la tenga, pues también. Creo que una de las partes más importantes de tratar con adolescentes es la empatía, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de eso, pero pues vamos a empezar con ¿qué es adolescencia, no? A lo mejor todos decimos, no, pues es la parte en la que estás entre tus 10 y 15 años y que pareces loquito y que a nadie le haces caso y a todo el mundo le caes gordo, sí, ¿no? Pero pues, ¿realmente qué es? Y la OMS nos viene a decir que la adolescencia es un periodo de crecimiento que aparece después de la niñez, pero antes de la adolescencia. Es como el término medio de la carne, como que estamos a medio cocer. Y sí, porque realmente es, aparte de la infancia o de la niñez, es una etapa en donde absorbemos todo y donde todo lo queremos aprender y todo lo queremos observar y hacer y deshacer, ¿no? Es cuando tenemos muchísima más energía, no tenemos dinero, lamentablemente, porque imagínense a un adolescente, pues adolescente y con dinero, pues sería un desastre total. Entonces, pues así es como lo dice la OMS, y pues nos dice que esta es una etapa que consta de los 10 años a los 19. Sí, debemos recordar, y creo que lo hemos dicho en otros capítulos, que nuestro cerebro no termina de madurar hasta los 21, 22 años, y ese es el momento en el que se ha formado ya la personalidad, se ha formado y desarrollado todo el sistema que se involucra con nuestro pensamiento, con el razonamiento, y es por eso que pues a lo largo de esta temporada es importante experimentar muchas cosas, y creo que esa es la principal premisa de la adolescencia, ¿no? Buscar nuevas experiencias, hacer nuevos amigos, enamorarnos, o sea, tener como todas estas primeras veces. Y que todo esto se vive a flor de piel, ¿no? Creo que cuando somos adolescentes, todo eso que acabas de mencionar ya no se vuelve a sentir igual nunca. O sea, creo que es cuando todo está, como que nuestra piel está completamente sensible a todo, y todos nosotros somos como algo que está súper expuesto y que todo lo vamos absorbiendo, todo lo vamos aprendiendo, todo lo queremos hacer, nos queremos comer el mundo de una, pero pues muchas veces esas son consecuencias de muchos procesos biológicos que pues no entendemos, y empezamos a juzgar a los adolescentes, ¿no? El hecho de que, ay, es que es rebelde, está en la edad de la punzada, y todas estas frasecitas que pues como adultos pues se ocupan muchísimo, ¿no? Cuando estamos con ellos, o de, ay, no le hagas caso, ya se le va a pasar. Pues tampoco se trata de agarrar y decir, ay, tú no importas, como que siempre los adolescentes han sido
desvalidados por toda la sociedad, cuando pues realmente yo creo que pueden aportar muchísimas cosas a ellas si se les maneja de la manera correcta. Claro, hablando de este tema, recuerdo que cuando empezaba a ser adolescente, he de mencionar que soy la más grande de mis primos. Entonces, cuando teníamos reuniones, por lo regular, en esa etapa yo sí me cuestionaba mucho ¿voy a sentarme con los niños o con los adultos? Porque en cierta parte ya estar con los niños te aburre, o sea, como que ya no quieres jugar y ya no quieres hacer ciertas cosas, pero tampoco puedes llegar y opinar a lo mejor en la mesa de los adultos, justo por este tema que decías, ¿no? De a lo mejor hay ciertas aportaciones y que es bien, bien importante que aprendamos a escuchar a nuestros adolescentes, porque a veces, y creo que hemos visto en Facebook muchas veces que dicen, mamá, es que a lo mejor me siento mal y quiero tener asesoría psicológica. Y muchas veces como de, ay, cuando se te pasa la pubertad se te va a pasar, ¿no? Ajá, Y es como de, exacto. ¿qué? Excuse me. Y justamente es una de las etapas en donde el adulto, o más bien ellos, necesitan estar con la presencia y la orientación de un adulto. Ojo, que lo orientes y que estés presente no quiere decir que te la pases regañándolo por todo, pues porque al final de cuentas es un adolescente, o sea, todo lo que viene involucrado o todo lo que viene alrededor de esta etapa, pues a lo mejor sí no te va a escuchar o va a decir, ay, ¿qué? ¿No? Pero creo que una de las partes también para que esto pueda funcionar, es decir, ay, pues yo me acuerdo que cuando yo era adolescente era un desmadre, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor yo era tranquilo, pero pues mi hijo, mi primo, mi sobrino no es así, ¿no? Claro, y todo tiene que ver también con la forma en la que nos criaron, la forma en la que también la sociedad y la cultura en la que estamos emergidos van influenciando, ¿no? Y creo que también una forma correcta de describir la adolescencia es como una tormenta perfecta, ¿no? Viene como a revolucionar muchas cosas, hay muchas altas y bajas, son muy repentinas, tanto en nuestras hormonas, en nuestras neuronas, en la forma social, en el involucrarnos ya como ciudadanos, porque creo que es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y creo que justamente por todo esto que dices que es como una tormenta, pues también no creo que las únicas personas que le estén pasando mal sean los adultos que están alrededor del adolescente, o sea, realmente el adolescente también está sufriendo cambios, no sabe qué está pasando, está como de que le crece vello, le crece y dice, ¿qué está pasando, no? O sea, o te crecen las boobies, o de no sé, o sea, son muchos cambios que primero los físicos que te quedas así como de madres y luego empiezas a tener cambios de humor como lo dices y dices, ahora qué chingados me está pasando, o sea, como que tampoco se la pasan tan cool que digamos y es algo que pues tampoco ya cuando somos adultos no entendemos, pero cuando estábamos adolescentes dijimos, pues ojalá y me entiendan, pero pues eso casi no pasa. Entonces, pues creo que ya para ir adentrándonos también un poquito, pues los adolescentes tienen mucho de dónde rascarle, ¿no? E incluso hoy en día hay muchos adolescentes que han hecho muchas cosas muy interesantes. Tenemos el ejemplo de Greta, que empezó a hacer todos sus movimientos contra el calentamiento global y era apenas una niña y estaba pues como en la prepubertad cuando empezó con todo este movimiento y pues tuvo que haber alguien que dijera, esta chamaquita está diciendo algo importante y vamos a escucharla y hasta la fecha cuántas personas no ha logrado mover ella y al final de cuentas es un adolescente que tiene una perspectiva diferente de la vida, del mundo, de todo que los adultos, pero que es su realidad, ¿no? Y que es su verdad y que de cierta forma, como lo queramos ver, pues al final de cuentas esos adolescentes van a crecer y van a ser los adultos en 10 años. Entonces creo que también es importante que esa orientación y esa guía pues sea un poquito más certera para ellos, para que cuando sean adultos pues digamos, ok, al menos no hicimos una sociedad medio acá o mejoró tantito aunque sea, ¿no? Claro, y también es una etapa súper importante porque hay muchos sucesos que van a marcar significativamente la vida del adolescente. Hay diversos estudios en los que se ha comprobado que a lo mejor el divorcio o algún tipo de accidente de manera repentina y fuerte va a tener un impacto importante en la forma en la que piensen, también en la forma en la que manejan muchas veces sus emociones y cómo es que van a caminar el rumbo de su vida, ¿no? O sea, a lo mejor si eres adolescente y tus padres se separaron, pues, ¿qué vas a creer del amor?
o cuáles van a ser tus perspectivas de relaciones. Entonces es importante aprender también a explicarle que todos esos cambios son naturales, que son normales, que tiene que pasarlos de una manera y dándole también las herramientas necesarias para que él pueda hacerlo solo más adelante. Y también creo que el hecho de ir quitando todo el tabú alrededor, porque aunque no lo crean, la adolescencia es un tabú. O sea, ¿quién se pone a platicar con sus hijos antes de que estén en la adolescencia, de que, oye, te va a pasar esto, esto y esto? Informarlos. A lo mejor en la escuela les platican más o menos qué va a pasar, pero en la escuela no les dicen nada, a lo mejor van a empezar a querer a sentir placer y a masturbarse y a tener relaciones sexuales. En ningún lado les dicen eso, y si en casa tampoco se los dicen, pues ellos lo van a descubrir de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo así es, el cuerpo demanda necesidades. Entonces va a llegar un punto en el que va a decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien tener relaciones? ¿Está bien masturbarme? ¿Está bien salir con mis amigos? No sé, ¿no? A lo mejor siempre se ha sentido atraído por un sexo que no es el común, a lo mejor en la familia, pero pues justamente es tratar de ir rompiendo todos esos tabús para que cuando lleguen a esa etapa digan, ok, entiendo qué me está pasando esto, esto y esto, y a lo mejor en 5 años va a pasar, ¿no? Pero es el hecho de mantenerlos informados o de esperar que ellos se sientan como cobijados ante esa pubertad que les decía, pues tampoco se la pasan tan bien que digamos, ¿no? Claro, y que también se ha comprobado que hay diversas aflicciones psicológicas que se desarrollan de manera importante en la adolescencia, como lo son la depresión, la ansiedad y algunas alteraciones emocionales, y que este también es un punto importante para enseñarles a que su salud mental importa y de que deben de manejarla, y que en algún punto, si necesitan el apoyo psicológico, va a estar ahí. Y qué mejor que desde más pequeños sea como el de, oye, aprender a regular sus emociones. Recuerden que no el psicólogo nada más es cuando ya te estás sintiendo mal y ya no puedes con la vida, ¿no? O sea, creo que también hay que fomentar esta parte de la prevención y decir, yo me siento bien, pero para seguir sintiéndome bien, pues puedo ir al psicólogo, y no significa que esté enfermo o que tenga algo malo. Algo muy interesante aquí también es el hecho de que estamos en el pleno boom de los adolescentes. O sea, en estos años es en donde más se ha registrado adolescentes en lo largo de la historia. Y esto también es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque queramos o no, pues forman una gran parte de nuestra población. Entonces, es lo que les decía, ¿cómo nosotros vamos a fomentar o vamos a hacer regar a estas plantitas que apenas van creciendo para que cuando crezcan sean fuertes, sean responsables, sean críticos, o que tengan una buena toma de decisiones, que es algo que pues en la adolescencia no tenemos, ¿no? Es algo que realmente todos vemos, que los adolescentes hacen locuras, que se quieren aventar de no sé dónde, que se quieren subir a no sé dónde, que quieren manejar, que quieren hacer esto y el otro, y todo así de la de ya. Pero pues ¿por qué? Porque esa parte de su funcionamiento cerebral todavía no madura, todavía su cerebro no le dice, oye, espérate porque te puedes matar, chiquito, ¿no? O sea, eso ya empieza a pasar mucho después. Y justamente está registrado que el índice de mortalidad por accidentes en adolescentes es alto, pero cuando hay otros adolescentes en el carro, ese porcentaje se duplica. O sea, creo que los adolescentes están muy atenidos a la sociedad y a su círculo social, que es tan importante que como para quedar bien con los demás o con sus compañeros o con sus iguales, dicen, voy a hacer esto, ¿no? Y está comprobado que toman más decisiones malas cuando están con sus compañeros. Claro, o sea, también hay estudios que nos dicen que en los principios o en los primeros años de la adolescencia, el sentido de responsabilidad y a lo mejor de autocrítica empieza a disminuir de una manera importante, ¿no? Pero pues que más adelante lo van a recuperar justamente por esta parte de la maduración cerebral y de que van a empezar a fomentar ciertas conexiones y a fortalecer algunos aspectos de su cerebro que son necesarios para llevar el día a día. Entonces creo que vamos a ver, los adolescentes siempre son bien intensos, bien apasionados, bien yo las puedo todas. ¿Por qué? Porque así les está haciendo sentir su cerebro, ¿no? Hay muchos factores que dentro de la adolescencia que vienen a ser importantes porque es como les digo, empieza a haber un revoltijo de todo lo que se pueden encontrar en el camino, y pues hay factores sociales, biológicos, psicológicos, hormonales, neurológicos, culturales. O sea, son muchas cosas que se desarrollan alrededor de la adolescencia, y pues también hay rasgos que como que describen muy bien a los adolescentes, y pues uno de ellos es
buscar las novedades, o sea, todo el tiempo quieren hacer cosas nuevas, quieren conocer, quieren salir. Obviamente a los 10 años y como papá de ser como de, ¿cómo que quieres ir a no sé dónde si tienes 10 años, no? Pero pues justamente es cuando quieren empezar a salir, a conocer, a ver qué está pasando, qué pasa allá y qué pasa acá, ¿no? Todo el tiempo necesitan estas conexiones porque se acelera justamente todo el proceso de conexiones neuronales, entonces necesitan todo así rápido y ya, y quiero, y pues no están nunca satisfechos, ¿no? Porque son neurotransmisores, justamente la semana pasada estábamos hablando de este tema, pero son neurotransmisores y hormonas que están en todo el cuerpo que no nos dejan apaciguarnos tantito y decir, ok, me voy a sentar, voy a pensar bien lo que voy a hacer. No, nada más, órale, sí, ya chingar a su madre, hay que hacerlo, ¿no? Entonces no lo pensamos y creo que también es una de las partes tanto divertidas como peligrosas de la adolescencia. Claro, porque ese es el momento en el que decides experimentar tantas cosas, tanto para el sentido de pertenencia, para decir esto sí me gusta, esto no, porque si no lo experimentan en algún punto, más adelante en su vida, llega a haber cierto grado de frustración de decir, ¿sabes qué? Creo que no viví lo suficiente en mi adolescencia, no salí lo suficiente, no conocí la suficiente gente, a lo mejor me hubiera querido esforzarme un poco más en la escuela, o sea, ahí vienen muchas frustraciones que se van a ir manejando más adelante, pero que marcan significativamente la personalidad de los adolescentes, ¿no? Y así como muchas veces, y como se los decía al principio, los adolescentes son muy etiquetados por los adultos. Es que eres flojo, es que eres huevón, es que no te gusta hacer nada, es que eres bien rebelde, es que porque gritas, es que porque contestas, es que y todo como que todos los comentarios que vienen hacia ellos siempre son negativos, ¿no? Y hay algo que tenemos los seres humanos que si nos dicen tanto, e incluso es el nombre de un síndrome, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero de que tanto que te dicen que eres tonto y que no puedes hacer nada y que no sabes y que para qué y que así, pues terminas creyéndotela, ¿no? Y qué mejor que decirle a nuestros adolescentes, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes lograr lo que quieras, pero tienes que tener buenas decisiones y tienes que tener esto y esto en lugar de empezar a decirles es que eres huevón, es que eres rebelde, es que no sabes hacer nada, ¿no? Porque hay algo importante en los adolescentes y es que siempre buscan aprobación, pero de los adultos no la van a obtener. Entonces, ¿de quién la obtienen? De sus amigos. Y sus amigos no les van a dar consejos de que, ay, cuídate y no llegues tarde y no tomes, ¿no? Al contrario, si todos son pubertos y adolescentes, pues va a salir lo mismo y al final de cuentas todos van a hacer estupideces pues porque están juntos y entre ellos validan su sentir. Y creo que eso es algo que debemos empezar a hacer también como adultos. Y que también van a decir, o sea, si mi hijo es adolescente, en este momento tengo que abrir mis canales de comunicación y no, es algo que se practica y que se va abriendo poco a poco. Si tú desde pequeño, desde que tu hijo tenía 5 o 6 años, le empiezas a enseñar que es importante comunicarse, que a lo mejor el espacio en el que están es un espacio seguro, que no va a ser juzgado, que a lo mejor va a ser regañado en ciertas partes. Pero cuando tenga que ser correcto, ¿no? Exacto, y que también lo vamos a hablar desde un lenguaje y un punto de vista neutral, en el que ellos puedan comprender que en ese espacio es seguro y que puedan comunicarse. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces no les dijeron algo a sus papás por el miedo a ser juzgados? O a que no lo regañaran simplemente, ¿no? Exacto, o sea, y ahí también hay partes importantes porque a lo mejor ellos tienen una tendencia de seguir haciendo ciertas cosas que están mal. Y que ustedes ni enterados como papás a lo mejor, ¿no? Y que en algún punto se van a enterar y hasta el regaño va a ser peor y las consecuencias también. Entonces, mejor desde el principio, a ver, hijo, está bien que a lo mejor quieras experimentar el alcohol, pero pues tienes que tomar en cuenta esta parte, el otro y... Medirte, cuidarte, ver con quién sales, que es cliché como de no dejes que nadie más te abra tu botella, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que cuando somos empáticos con los adolescentes, recibimos lo mismo de ellos. ¿Por qué? Porque tanto es esta parte de ellos que no logran adimensionar tanto todavía. Dimensionan más que de niños, sí, pero todavía no como un adulto. Entonces, es tratar de empatizar con su forma de ser, con su entorno, para que ellos puedan hacer un poquito de match con nosotros y digan, pues está cool decirle a mi mamá o a mi tía o a no sé a quién lo que me está pasando y sé que no me va a juzgar y que no me va a decir nada, ¿no? Y también una parte creo que importante y justamente es el hecho de que todo lo que viven los adolescentes es más emocionante
en esa etapa. Y es lo que les decía, a lo mejor, ¿y qué pasa? Cuando nos enamoramos a los 15 años, hoy sentimos que volamos y que, o sea, no podemos con esa emoción. Y si estamos muy tristes, tampoco podemos con esa emoción. O sea, todo como que lo llevan a un grado muchísimo más alto, que a lo mejor en toda la vida ya no te vuelves a enamorar así. O sea, a lo mejor sí te vuelves a enamorar mucho, pero ese como adrenalina y esa sentir que sentiste cuando te enamorabas en la adolescencia, pues ya no vuelve a pasar igual, ¿no? Y es algo muy interesante porque eso viene a todo lo que viene acerca de neuro. Algo que les quería comentar también es que esta parte de estarlos juzgando y diciéndoles y todo esto, lo que ya les había comentado, y que muchas veces decimos, es que es rebelde y no me quiere hacer caso. Es lo mismo que les digo cuando es que me siento triste, cerebro, dopamina, ¿no? Pues no la va a hacer. Y un adolescente no les va a hacer caso si les digan que les hace caso. No porque sea desobediente, no porque otra cosa, sino porque ellos tienen su propia versión de la vida. ¿Por qué? Porque apenas la están descubriendo. Y no es porque no quiera y me ponga rebelde, es porque su cerebro no les da para más. Sí, que es súper importante que entendamos que el funcionamiento de nuestro cerebro es tan importante que el no generar estas cosas más adelante desencadenan cosas mucho peores. Como se los decía, o sea, eso, la depresión y la ansiedad que sean muy recurrentes en adolescentes es común porque a veces nuestro cerebro no está capacitado para segregar el nivel de neurotransmisores o a lo mejor la recaptación y todo lo demás. Entonces, esto es importante porque al igual que un niño aprende a lo mejor jugando o interactuando, el adolescente va a aprender así, experimentando, haciendo cosas. Es como si tuvieran un lienzo en blanco y negro y empezaran a pintar de colores ciertas partes en las que, bueno, ya hice esto, me sentí así, 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 ¿lo volvería a hacer? No, pues que sí. Ok, entonces vamos a tacharlo como sí, tal como de la todo lista. es como ensayo y error, ¿no? Y al final si te sale bien, pues lo vuelves a duplicar y si no, pues ahí la dejas, ¿no? También hay que tener en cuenta que son, como lo decías, es la población más vulnerable a enfermedades mentales. ¿Por qué? Pues porque todo el revoltijo de neurotransmisores que de repente están abajo, que de repente están arriba, y por eso es muy importante el cuidado y la observación en esta etapa, porque justamente ya cuando está consolidada la personalidad es cuando pueden llegar a tener un trastorno. Antes a lo mejor no nos dábamos cuenta porque pues decimos, ay, es un adolescente, puede tener cualquier conducta y pues hasta cierta forma es normal. Pero después de que pasan los años, pues nos damos cuenta que a lo mejor tenía esquizofrenia o que estuvo deprimido años o que tenía ansiedad generalizada, no sabemos, ¿no? Entonces, justamente hay que tener cuidado porque son los más propensos a cualquier enfermedad mental y también son más propensos a cometer violencia y a vivirla. O sea, si ustedes se dan cuenta y por lo mismo de que no tienen esa percepción del peligro o de que no miden los riesgos, pues dicen, ay, pues yo puedo hacer esto y no va a pasar nada, ¿no? Al final de cuentas, por algo se tuvo que hacer como estas tutelas de menores para las como no son cárceles, pero pues al final de cuentas van para allá si siguen cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque no pueden ser juzgados igual. Hace algunos años hicimos en nuestra universidad un evento donde se hizo un debate con la carrera de Derecho y con la carrera de Psicología acerca de qué opinaban de a qué edad sería correcto juzgar a los menores políticamente hablando, ¿no? O sea, en un juicio, si tú cometes un delito, ¿a qué edad está bien que yo te diga que hiciste malas cosas? Y en este debate, estos compañeros de Derecho decían, no, pues es que la Constitución dice que a los 18 ya se puede, y así ellos bien seguros, o sea, obviamente hablaban de la ley, ¿no? Claro, y muchas de estas leyes están marcadas a partir de los 12 años, ¿no? Pero ese es directo al tutelar de menores, pero el punto en el que hablaba Psicología era, si entiendes que todavía existe mucho desarrollo más adelante y que si en algún punto tú empiezas a entrenar aún ciertas conductas que son delictivas, tú puedes llegar a erradicar esa conducta. Así es, entonces creo que los de Derecho, obviamente ellos estaban en su verdad porque es lo que saben, ¿no? Ellos dicen, en la Constitución dice que de los 12 puedes hacer esto y a los 18 esto y a los 15 esto. Entonces, para nosotros, o sea, si no hubiera psicólogos o doctores o algo, los abogados agarran un chamaquito de 12 años que mató a alguien y ya valió, ¿no? Y no, como psicólogos que también nos podemos
podemos involucrar en todo lo jurídico, también podemos llegar y decir, espérame, no puedes agarrar al niño de 12 que mató a otro niño porque tiene 12 años y no porque nada más tenga 12 años, porque su estado neurológico es este, porque su estado de la personalidad es este, porque su estado del desarrollo es este, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante en la que nosotros podemos decir, pues sí, o sea, tienes que tener todas las bases, no nada más porque la ley lo diga como que de esta forma. Obviamente hay leyes que pues se van a cumplir, pero justamente como psicólogos es nuestro trabajo decir, espérame tantito porque te está faltando checar esto y esto. Y entonces ahí podemos decir, puedes mandarlo al psiquiatra o que tengan atención psicológica, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Sí, que también es importante tomarlos en cuenta en este punto, de saber. Y tampoco entendemos a veces el contexto en el que se están desarrollando. A lo mejor existe violencia en el hogar y esa es la forma de descargarlo. O sea, hay muchas circunstancias que como psicólogos tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? De qué, por qué, para qué, en qué circunstancia, en qué momento se encontraba. A lo mejor era la persona que más le hacía bullying en la escuela y en ese ataque de ira por no saber controlar las emociones, pues desencadena ciertas conductas que no son aceptadas y que nos vamos a desenfocar en eso, ¿no? Entonces, este trabajo multidisciplinario es importante, más cuando se habla de adolescentes, porque ese es el momento en el que van a juzgar muchas cosas ellos mismos, porque se preguntan. Así es, y justamente los adolescentes son los que tienen o que últimamente están tomando las riendas de muchas cosas. Es como lo que les decía de Greta Thunberg, que empezó con el movimiento del calentamiento global y los animales y todo este movimiento, pues apenas era una niña, ahorita ya es una adolescente como tal, pero cuando inician, y muchos, no me van a dejar mentir, muchos de los movimientos más fuertes a lo largo de la historia fueron hechos por adolescentes o por al menos menores de 20 años, sí. A lo mejor las mujeres que fueron a marchar por votar eran unas chamaquitas, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento decían, ay, ¿estas qué? Si están bien chiquitas, ¿no? Pero pues justamente porque ellos dimensionan esta parte de no, sí lo vamos a hacer y podemos, y no les importa tanto otros aspectos como políticos, de que, ay, es que qué tal si me agarran. ¿Por qué? Pues porque no están midiendo la consecuencia grave, simplemente están viendo por sus derechos o por sus libertades y son los que hacen cosas, porque los adultos como que ya no. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si yo voy a marchar, ¿qué tal si me matan? ¿O qué tal si me arrestan? ¿No? Entonces ellos no, y dicen, a chingar a su madre, vamos a marchar por nuestros derechos o por lo que yo quiero luchar y lo voy a hacer, y son los que van y lo hacen. Claro, en México tenemos un sinfín de ejemplos para esto, ¿no? Está el movimiento estudiantil del 68, el movimiento estudiantil del 97, o sea, cómo estos jóvenes que se hicieron valientes para poder sobrellevar todo esto y exigir que la educación que se les estaba brindando fuera de calidad, que fuera gratuita, que fuera laica. Y justamente siguiendo en estos ejemplos de grandes adolescentes, también tenemos a Malala Yousafzai, que es esta persona pakistaní que a su muy corta edad, ella se preocupó por tener una educación como mujer y acercárselas a las mujeres de su comunidad y decir, ¿sabes qué? Así como tú, hombre, tienes derecho a estudiar, a ejercer una carrera, a practicarla, nosotras también tenemos ese derecho. Dejemos este estereotipo de quedarnos en casa y hacer los deberes y todo lo que ustedes quieran. Malala estuvo a punto de morir en una ocasión y ella, a pesar de todo eso, buscó el refugio político y siguió con su lucha hasta poder conseguir que las mujeres de su comunidad tuvieran el acceso a la educación. Así es, y pues creo que este es un ejemplo de muchos, porque no terminaríamos, pero pues sí, es esta parte de tanto es riesgoso, tanto también han hecho muchas cosas, ¿no? Porque realmente es lo que les digo, o sea, muchas veces ya como adultos ya no nos atrevemos a tanto, o sea, se las pongo fácil. De adolescente quieres subirte una moto a unos patines y aprender, y aunque te des un madrazo y vas a seguir. Y ahorita si dices, chale, es que si me subo a los patines me va a partir mi madre, ¿no? Entonces, tan solo con ese ejemplo, pues también es el hecho de decir, ellos son los que pueden o los que tienen el poder de cambiar el mundo. Y esto ya se va a escuchar bien político, pero ¿por qué creen que en muchos países, como es el caso de México, no se les da esa atención tan buena a los adolescentes? Porque saben que los adolescentes, si todos se ponen de acuerdo, van a chingarse al gobierno. Entonces, son los que pueden, son los que tienen la energía y los huevos para ir a pararse, ¿no? Pero todo esto, pues, tiene una explicación y está en
la neuro. Y ya saben que no me gusta. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Y hay una parte entre los cambios de la niñez a la adolescencia, y es que hay que imagínense un cerebro de la nuca para la frente. Cuando nosotros nacemos, las primeras partes que se empiezan a desarrollar son las que están en la parte de atrás del cerebro. Y conforme vamos creciendo, se va desarrollando hacia adelante. La última parte del cerebro que se desarrolla es el lóbulo prefrontal, que es lo que tenemos en la frente. Entonces, para llegar ahí, es lo que les decíamos, es de los 22 a los 25 años. O sea, todavía antes de eso, todavía estamos medio mencitos, ¿no? Entonces... Ya me sentí bien, entonces. Entonces, en esa parte es crucial. ¿Por qué? Porque antes de eso no tenemos nuestra maduración cerebral al 100. Entonces, ¿cómo esperan? Lo había escuchado en otro lado, no me acuerdo en dónde, que esperan que a los 18 agarremos y digamos, yo quiero estudiar esto y eso, voy a hacer lo que va a hacer toda mi vida. O sea, ¿cómo nos dejan esa responsabilidad de decir, voy a hacer esto de mi vida a los 18 años? O sea, está muy fuerte. ¿Por qué? Porque no sabemos ni qué pedo con nuestra vida en ese momento, pero ya quieren que veamos qué vamos a hacer por el resto de la vida. Entonces, eso está muy cañón. Y justamente esto pasa porque la velocidad en que se van conectando las neuronas empieza a ser más rápida. Es por eso que todo lo queremos hacer, todo lo queremos aprender, conocer, hacer y deshacer, ¿no? Sí, que es también, pues es un cambio emocional importante y que viene relacionado con todo esto, que tiene pues esa parte de la mayor capacidad de reflexión, ¿no? De cuestionarnos absolutamente todo, de preguntarnos el por qué, el para qué, el saber que a lo mejor lo que nos están diciendo no es verdad, ¿no? Y creo que es una parte súper fundamental de desarrollar y que lo hablábamos justamente en el primer capítulo, el primer capítulo de este podcast, en el sentido en el que vamos a aprender a dudar de absolutamente todo. Y si nosotros le enseñáramos a nuestros adolescentes a juzgar todo desde esta etapa de su vida, van a ser seres que puedan tener un razonamiento, que puedan autocriticarse, no de una manera negativa, sino de una manera positiva para el crecimiento personal, ¿no? Creo que se los hemos dicho muchas veces, el amor propio, el saber que nuestra salud mental importa, el tener esa capacidad de decir, sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé muchas cosas, podríamos a lo mejor decir, órale va, a los 18 ya sabes qué es lo que tienes, y que si no sabes, eres súper juzgado por todo mundo, es como de, ¿no sabes qué vas a estudiar? Creo que también esa parte viene a ser un poquito cultural, porque antes en México a los 18 ya tenían esposa, carro, trabajo y casa, ¿no? Y era como de familia. Espérame tantito, ¿no? Y ahorita realmente tanto las cosas socialmente son así, tanto económicamente también ya cambiaron. O sea, creo que han habido muchos cambios y es por eso que debemos ser más empáticos y dejar de juzgar. Hay una parte también que me da como, se me hace un ejemplo muy interesante. Siempre me lo daba mi maestro y es como, cuando tú eres mamá, te entregan, haz de cuenta que te entregan una computadora nueva, ¿no? Entonces te dicen, aquí está su computadora, señora, cuídela, va a crecer, pero, o sea, ahí tiene instalado todo, tiene Office, Word, Internet, todo, pero su trabajo es actualizar el software. ¿Por qué? Porque pues si no se va a quedar ahí el niño, ¿no? No va a crecer, no nada. Entonces, lo que siempre nos decía es, uno como papá o como mamá o como padres tiene que ir actualizando ese software para que puedan haber cambios y pueda mejorar todo, ¿no? Si tú dejas tu computadora de hace 10 años y nunca la actualizas, pues se va a volver obsoleta, ¿no? Entonces lo que nos dice siempre es, hagan de cuenta que cada siguiente etapa es una actualización del software y pues es como lo tenemos que hacer, o sea, vienen nuevas cosas, nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevo todo, ¿no? Y pues es muy, muy fuerte justamente el hecho de que nos digan, ahora sí que vete como gorda en tobogán y a ver cómo le haces, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa capacidad de hacerlo. Una de las cosas también y me voy a remontar lo que les decía un poquito del capítulo pasado, es la sensibilidad que ellos tienen ante los neurotransmisores. En esta etapa de la vida, en la adolescencia, los neurotransmisores empiezan a volverse loquitos por todos lados, ¿no? Se vuelven sumamente sensibles a cualquier estímulo. Justamente por eso tenemos que cuidar a nuestros adolescentes. Una de los neurotransmisores que se ven más modificados
en la adolescencia es la dopamina. Somos muy sensibles a la dopamina en la adolescencia y si ustedes se acuerdan del capítulo pasado, este neurotransmisor tiene que ver con el placer y la adicción. Por eso que muchos adolescentes se vuelven adictos. Sí, que también aquí el contexto social vuelve a recaer de una manera importante, ¿no? Y que el volvernos adictos no solamente es a lo mejor alguna droga o a alguna sustancia, sino que a lo mejor podemos volvernos adictos a la escuela, a las relaciones amorosas, a las relaciones sexuales. O sea, hay tantos tipos de adicciones que a veces no alcanzamos a controlar eso, ¿no? Y lo hemos hablado en muchos capítulos en donde hablamos sobre amor o pareja, en el sentido de, pues si en la adolescencia tuviste una y otra novia, ¿cómo no vas a querer hacer eso mismo que te hace sentir bien y que a lo mejor es placentero en la adultez? Y justamente también por eso los adolescentes son bien cachondos y bien calientes y bien calenturientos o como le quieran decir. ¿Por qué? Pues porque la dopamina está todo lo que da, ¿no? Todo el tiempo quieren andar ahí. Entonces, es completamente normal. ¿Por qué? Porque la dopamina anda en chinga por todo el cerebro y pues la dopamina también genera circuitos de gratificación. Esto quiere decir que si yo hago algo y me gusta cómo se siente, pues lo voy a volver a hacer porque me gusta cómo se siente. Es lo que les decía de la masturbación. También se pueden volver adictos a la masturbación, ¿no? Entonces, me siento bien, lo hago, me siento bien, pues lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Y también interviene en el aprendizaje y la toma de decisiones, es lo que les decía. Y creo que esta es la parte buena de este neurotransmisor en la pubertad, porque con la dopamina empezamos a ser un poquito más autocríticos para tomar buenas decisiones, pero ojo, porque acaba de empezar, todavía no es como que de repente ya vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Claro, y que si no existe la guía de decir esto que estás haciendo está bien porque esto y esto que estás haciendo está mal porque esto y esto, obviamente para ti dices, tomo decisiones bien chingonas, soy bien, bien chingón, puedo hacerlo todo, absolutamente todo yo solo, y no es cierto. O sea, creo que esta es en la etapa en la que más cuidado y observados deberíamos de tener a nuestros hijos o a los adolescentes que viven cerca de nosotros, porque es el punto importante. Así es. Otra también de las hormonas o de los neurotransmisores que causan muchas cosas en la adolescencia, pues es la oxitocina, ¿no? También lo hablamos la semana pasada, y pues es la hormona del amor, sí, enamórate, siéntelo a flor de piel, muérete, desvívete por la otra persona, y pues viene mucho con las gratificaciones en las relaciones sociales. Todo lo que tenga que ver con social me interesa, me gusta, jalo, le entro, ¿no? Y es por eso que los adolescentes tienen muchos amigos, empiezan a querer salir a fiestas, empiezan a querer ir aquí, allá, conciertos, lo que sea, con tal de socializar con alguien, ¿no? O sea, como que la soledad no es el fuerte de los adolescentes. Claro, y que esa es parte importante también de un cambio social que tienes de la niñez a la adultez, ¿no? Empiezas a relacionarte o a tener relaciones sexuales, a relacionarte con todo tipo de personas y también empiezas a saber y a identificar quiénes podrían ser tus amigos para toda la vida, quiénes podrías tenerlos para un rato y aún así disfrutarlo, ¿no? O sea, creo que estas conexiones interpersonales nos dejan mucho para el futuro y que el desarrollar nuestra personalidad y nuestra autoestima viene a ser importante porque pues esta necesidad de ser aceptado constantemente tiene que ver con eso, con el reforzamiento de cuánto yo me estoy viendo bien o cuánto tiene que influenciar la opinión de los demás en mí. Y en la adolescencia es hiper importante la opinión de los demás sobre mí, ¿no? Que tan solo te dicen, ay, qué bonito labial, ahí sí, ay, sí, y, o sea, como que todo el tiempo estar con esa, yo me siento bien y me están haciendo sentir bien, pues ahí me voy a quedar, ¿no? Porque muchas veces la familia no es el mejor amigo de los adolescentes justamente porque no hacen esa tarea, ¿no? Otro de los neurotransmisores muy importantes que se ve implicado pues en la adolescencia es la serotonina, y si recuerdan algo del capítulo pasado, pues es la hormona de la felicidad, ¿no? Y justamente hay dos polos opuestos que hay de este neurotransmisor en la adolescencia, que es o estamos hasta acá arriba a full o estamos muy abajo, y es justamente por lo que les decíamos que son propensos a la depresión y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque está este primer bloque donde decimos, uy, felicidad y fiesta y alcohol y vamos aquí, vamos allá y todo es feliz y todo así, ¿no? Pero si empieza a haber una baja de este neurotransmisor, pues empieza con la soledad, trastornos de la alimentación y trastornos ansiosos
o la depresión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este neurotransmisor anda como en una montaña rusa y esto también tiene mucho que ver con los cambios emocionales de los adolescentes. Sí, que este tipo de trastornos y que este neurotransmisor esté tan involucrado en esto es ponernos a pensar sobre qué es lo que les estamos dando a entender o cómo es que están interpretando el mundo, ¿no? Porque también creemos que todos estos trastornos de alimentación, de depresión, vienen como cargados de ciertas partes, ¿no? A lo mejor las redes sociales, el que les dicen en la escuela, en el que todo el tiempo se sienten juzgados, y ese es el momento crucial para saber en qué momento tú como padre debes intervenir o tú como allegado debes intervenir para decirle, ¿sabes qué? A lo mejor sí esto, sí el otro, pero mira, podemos tener una opinión diferente, cada quien tiene una forma de pensar diferente, tienes que ponerte a pensar en que a lo mejor eso que estás viendo no es 100% real, o sea, darles como muchas pautas de guiarse, de enseñarles el camino, ¿no? Sobre todo. Justamente, ya hace algún tiempo estaba viendo un documental acerca de los adolescentes y en este documental, dice, me quedó muy grabada la frasecita, dicen, en esta etapa es crucial que nosotros los adultos o que haya un adulto que funja el papel de su lóbulo prefrontal, ¿no? O sea, básicamente ellos tienen apagada esa parte del cerebro, no como tal, pero imaginemos que es como que no está al 100 ese lóbulo. Entonces, pues como adultos tenemos que fungir ese cuidado, ese no, ten cuidado nada más con esto, hay consecuencias, hay responsabilidades, te puede pasar esto, ¿no? Y fungir como en la parte racional del adolescente, siendo o no siendo más bien tan aversivos con ellos, porque definitivamente es algo que pues no les cae nada bien, ¿no? Y pues justamente con esto del lóbulo prefrontal, pues es como la explicación, o todos estos neurotransmisores también, son las explicaciones a muchas de las conductas adolescentes. O sea, todo va a tener una explicación por donde la quieran ver de neuro. Es lo que les decía, no nada más porque digan, ay, es que no me hace caso, pues no les hace caso nada más porque no quiere, sino que en ese canal está su cerebro en ese momento y no da para más. Entonces, por eso tiene que tener experiencias, tiene que tener aprendizaje y todo esto. ¿Por qué? Porque el control de impulsos, el juicio, la planificación y la toma de decisiones, que es lo que le decía, que creo que es algo muy importante, pues se terminan de instalar ya hasta el final, ¿no? O sea, esa actualización del software, lo último que actualiza es el lóbulo prefrontal, que es lo que nos hace ser, pues básicamente humanos, ¿no? Claro, y que también si aquí no existe motivación o tampoco el decirles, a lo mejor puedes hacer esto, tú puedes hacer las cosas mejores. Entonces, todos estos ánimos que le das al adolescente es también esta parte, ¿no? Porque a veces el sentirse motivados por alguien más los va a ayudar y les va a ayudar a producir los neurotransmisores necesarios para que puedan desarrollar su corteza prefrontal de una manera más certera y que sea de una manera en la que ellos puedan utilizar sus herramientas más adelante. Estamos a un paso de la adultez, están en el momento en el que a lo mejor ya saben qué hacer de su vida, pero aún necesitan cierto apoyo. A lo mejor de niños fueron creados con sus dos muletas, ¿no? Ya al llegar a la adolescencia, a lo mejor le quitas una y le dices, ¿sabes qué? Tú puedes recargarte sobre esta muleta, puedes hacer ciertas cosas, aún puedes venir y preguntarme y decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer en esta situación? Claro, como ir dándoles ese apoyo, pero como con cuidado, ¿no? Tampoco hay que ser como que estar encima de ellos, pues porque tampoco entonces los dejaríamos tener aprendizajes por sí solos, porque como lo decíamos, de experiencia y error o de ensayo y error, pues si nunca se equivocan, ¿cómo van a aprender, no? Claro, los adolescentes la mayor parte del tiempo tienen que cagarla. Así, como tal. Decir, pues me equivoqué, pero aprendí de esto, me di cuenta de que a lo mejor las cosas no van a ser así. Sí, me rompieron el corazón, o rompí el corazón, o repetí año en la prepa o en la secundaria, no sé. Y pues ni modo, creo que voy a tener que empezar a hacer cosas que vayan de acuerdo a lo que estoy haciendo si yo quiero llegar a hacer algo, ¿no? Porque si no quiero hacer nada, pues digo, me vale madre la vida, ¿no? Pero pues si quiero a lo mejor terminar la prepa o la universidad o así, pues voy teniendo pequeñas metas y se las van a ir poniendo y justamente todos esos tropiezos están ejercitando su cerebro para que diga, ok, de repente como que la base de datos de virus ha sido actualizada y ahora sí, dale,
y síguele con tu vida de adulto, ¿no? Obviamente esto no pasa de la noche a la mañana, son prácticamente 8 o 9 años en los que pasa toda esta etapa de la pubertad o de la adolescencia más fuerte, porque acuérdense que 23, 25 años, todavía apenas vamos diciendo, ok, como que ya se estoy agarrando al pedo esto de ser adulto, ¿no? Bueno, ya no nos sentimos tan mal, aún somos ya de los últimos en adolescentes, pero ahí vamos, ¿no? O sea, y pues creo que en conclusión deberíamos de tener mucho más empatía con nuestros adolescentes, abrirles los canales de comunicación, no hostigarlos, no decirles o estar ahí tras de ellos con una lupa, porque no, las cosas no son así y en el momento en el que ustedes les brinden, a lo mejor no les va a decir todo de la noche a la mañana, pero si tú abres tu canal de comunicación y empiezas a hacer cosas tú como adulto para poder entender al adolescente, de verdad que ellos solitos se van a ir acercando. No necesitas presionarlos, no necesitas decirle, ay, es que aquí me tienes, hijo, o sea, y no, y también esto significan cosas de demostrar, o sea, no es solamente decirlo de los dientes hacia afuera, no es, ¿sabes qué, hijo? Sé que estás pasando por un momento difícil, a lo mejor no quieres decirme en este momento, te entiendo, piénsalo, medítalo, procésalo, y cuando tú te sientas con la plenitud y a lo mejor la confianza para decírmelo, yo voy a estar aquí, te voy a esperar y voy a darte el mejor consejo posible. Claro, creo que esta parte, como dices, de la confianza, creo que es algo que les tenemos que dar a conocer. No nada más dígale, ay, confía en mí, ¿no? Porque pues así como de, pues sí me dices que confío en ti, pero me regañas, pero no te puedo decir nada porque me dices esto. Entonces ellos no se van a sentir con la confianza o con la necesidad de decirlo, simplemente van a hacer las cosas y ya. Tampoco esperen que lleguen un día y, ay, mamá, tuve relaciones sexuales. A lo mejor no siempre todos van a ser así, muchos lo hacen, sí, pero no todos van a hacer esto, ¿no? Muchos no se van a enterar hasta que a lo mejor van a pensar que llegaron vírgenes al matrimonio, cuando el niño ha de estar, el chavo ha de estar así como, uy, sí, de seguro, ¿no? Si supieras. Pero pues muchas veces no pasa de esta manera. Entonces, es lo que les decía Ara, pues empatía, todo tiene un porqué, ya vimos que no nada más es el adolescente que quiere decir que no, sino que realmente su cerebro tiene como un pequeño freno que le dice, no, mira, hay que hacer, es como el diablito y el ángel que tienen los hombres, no, mira, pues yo creo que si nos aventamos de ahí en bicicleta y con fuego, estaría bien chido y todos nos verían como el más chingón de todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, es esa parte no racional que todavía vive en nuestro ser, que nos va a dejar, y no nos van a dejar mentir, que si de adolescentes, yo creo que hay adultos que también ya hacen cada cosa que dices, ¿cómo? Hasta está este chiste muy reciente que es como de ahora la nueva pubertad es hasta los 30, ¿no? Porque pues ya todos se quieren ir ya no nadie se quiere ir de su casa, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada hasta los 30, ¿no? Entonces, pues no, realmente no se dejen engañar, pues eso hasta los 18 ya medio madurito, pero bien maduro, 25 años demos, ¿no? Sí, claro, y que ese es el momento en el que termina nuestra formación académica y que podemos ser adultos responsables, que la escuela debería de enseñarnos otras muchas cosas, como facturar, ir al súper. Cosas de adultos que no entendemos. Comprar el pollo, escoger los aguacates, o sea, cosas por ese estilo. La escuela para adultos. Que debería, ¿no? Así Pero, pues, también es importante, al menos para mí, decirles que es la mejor etapa para la prevención de todo. O sea, puedes prevenir que tu hijo tenga autoestima baja, que a lo mejor tenga ideaciones suicidas, que tenga algún tipo de trastorno psicológico, porque está súper demostrado que entre más temprano sea detectado, mejor calidad de vida va a tener. Claro, entonces justamente creo que ese es un buen punto para ir cerrando o para cerrar este capítulo, porque es el hecho, ¿no? Son susceptibles a todo, es lo que les decía, son susceptibles a adicciones, son susceptibles a enfermedades mentales, a depresión, gran parte al suicidio, o sea, justamente creo que en el capítulo de suicidio hablamos y gran parte de la población de entre 10 y 17 años es la tasa más alta que se suicida. Entonces, ojo ahí, hay que ver, hay que checar todo, siempre con amor, con empatía. Sí son difíciles, pero ni modo, así nos quiso hacer la naturaleza y nuestro cerebro así funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Y pues creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo. La verdad es que ustedes saben que nos apasionan hablar de estos temas. Ya en la recta final, amigos, este es el penúltimo capítulo. Esperen nuestro capítulo filosofando como ya sabemos hacerlo. Aparte es fin de años, sí. Saben lo que se viene. Esperemos que pues escuchen también los que les hagan falta.
Y el año pasado grabamos el de trastorno afectivo estacional, por si alguien no se está sintiendo muy bien en estas épocas decembrinas, vayan a saber por qué. Es normal. Y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la siguiente semana con el último capítulo del año y de la temporada, siguiente miércoles por YouTube, Spotify y Amazon Music. Bye.